Bueno, hoy día el tema de hoy se llama vivos en la gracia. Vivos en la gracia, no vivísimos, vivos. ¿Por qué digo esto? Porque la gracia es el regalo que el Señor nos ha dado a nosotros. La gracia es eso en lo que estamos viviendo ahora mismo. Miren, no vamos a hablar de dispensaciones. Personalmente, yo no soy mucho de las dispensaciones, pero sí sé que Dios tiene tiempos previstos. Y este tiempo que estamos viviendo nosotros ahora mismo, este tiempo de la iglesia, es un tiempo en el que vivimos bajo la gracia. No vivimos bajo la ley. ¿Sí me copia? No vivimos bajo la ley. Por eso es que no nos circuncidamos. Por eso es que no guardamos ciertas fiestas. Por eso es que nosotros no venimos acá con un kipá en la cabeza. Es por eso. Porque no somos judíos, somos cristianos. Y al ser cristianos, vivimos bajo los parámetros de Jesucristo, de la sangre del Señor que derramó sobre nuestras vidas. Y eso para nosotros es la gracia. ¿Sí me copia? La gracia. Ahora, la gracia no significa, no se preocupen por el niño la niña está bien, usted venga para acá. La gracia no es una licencia para portarnos mal. No es como el agente 007, James Bond, que tenía una licencia para matar. ¿Se acuerdan la película James Bond con licencia para matar y mataba a todo el mundo? Bueno, en esa película mata a 2, en otras mata más. Y no es una licencia para matar lo que tenemos, no es una licencia para portarnos mal. No significa que, bueno, ya tengo la gracia, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No significa que tengo la gracia del Señor y entonces, pues bueno, me voy a acostar con todo mundo. Tampoco significa que tengo la gracia del Señor y entonces voy a estafar a todos, porque como ya estoy en la gracia, el pecado ya no se cuenta, ¿verdad? No es así. La gracia tiene una exigencia también de vida, porque la gracia es supremamente grande. Es tan grande la gracia que es muy difícil de explicarla. En esta predicación yo voy a tratar de rascar un poquito la superficie, pero explicar la gracia, hay libros, hay prédicas, hay discos, hay películas, de todo para explicar la gracia. Y cuando usted termina de leerse el libro se da cuenta que todavía no le cacha. Sabe un poco más, pero todavía no todo. La gracia es muy amplia. Vamos a verlo. La ley que el Señor nos pone a nosotros en la palabra, hablemos de ley como la Torá, ¿sí? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, o en el orden que sea. Esos 5 libros son la Torá, esos 5 libros son la ley. Diga conmigo, esos 5 libros son la ley. Esa es la ley por la cual nosotros, el pueblo de Israel se rige siempre. Esa es la ley por la cual se vive. Una ley que nos ayuda a nosotros a tener un parámetro de vida. Por ejemplo, los 10 mandamientos que el Señor nos da, los mandamientos que el Señor nos prescribe, nos sirven a nosotros para entender cómo hemos de vivir con los demás. Entonces no le voy a robar, no le voy a matar, no voy a ser adúltero con la esposa del compañero. Son parámetros de vida y también parámetros para acercarnos al Señor. Debo adorarle solamente a Él, no tengo que tener ídolos, tengo que respetar su nombre. ¿De acuerdo? Son parámetros que nos permiten a nosotros de entender cómo es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y por cierto, esos mandamientos no se han quitado. No piense que ya el Señor Jesús murió, la ley se acabó, viva la fiesta, robemos nomás, matemos nomás. No funciona así. Porque el mismo Señor Jesús dijo que aquel que le dice necio y fatuo a su amigo, a su compañero, lo está matando. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es necio y fatuo? Poniéndole en un buen quiteño, sería bruto, chuncho, mudo, pedazo de bestia. Eso ya es matarle. Imagínense las otras cositas que decimos o que pensamos. Parámetros que el Señor Jesús pone con respecto del tema de la adulterio
ministerio también son más altos. La ley, la Torá, dice: no adulterarás con la mujer de tu prójimo. Puesto en español: no te vayas a acostar con la mujer de tu prójimo. El Señor Jesús le pone un poco más alta, bueno, bastante más alta la medida. Miren cómo es la gracia. Ya no le dice solamente que te acuestes. Dice: el que mira con deseo a otra mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Qué tenaz. Y estamos fregados. Porque el que menos en la calle debe haber visto y en su cabeza pensó, claro, el rostro solamente dijo así. Pero por adentro, pensó mil cosas, horrores y barbaridades. Y ahora es algo más complejo porque, bueno, en ese tiempo no había redes sociales como ahora hay. Y las mujeres en aquel tiempo pues se vestían con túnicas que no eran muy sexys, ¿no es cierto? La ropa de las mujeres hoy día pues en algunas no tapa mucho, en otras no tapa casi nada. No ustedes sí son muy prudentes, por cierto. Pero ese pecado es algo que es muy fácil, y el tema de las mujeres también. No es que se salvan, ¿no? También es que ven a algún hermano por la calle y ya en la cabeza ya pensaron en cómo ser la sugar mami de él. Y bueno, si ven que la medida de la gracia es más exigente, pero hay una diferencia. El que no cumple la ley está condenado. Pero en cambio por la gracia, si tú pecas, tú tienes un abogado que se llama Jesucristo, al cual te puedes acercar y decirle: Señor, perdóname. Por la ley, tú tenías que presentar un cordero, una ofrenda, para decir: Señor, aquí está mi ofrenda, perdóname. Por la gracia, tú solamente llegas donde el Padre en silencio y pides perdón. Y el Señor dice: perdonado. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. El Señor Jesús, el Cordero inmolado, ya se entregó por nosotros. Así que ya estamos perdonados. Genial, ¿verdad? Ahora, entonces, a ver, si ya soy perdonado, si ya tengo libertad, entonces la verdad no hay mucho sentido de guardar la ley. O sea, si ya soy perdonado, pequemos. Me voy a ir al cielo igual. Tengo abogado, la sangre de Cristo está sobre mí. Aleluya. Y ya está, ¿verdad? No, no. El apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos, él explica que si nosotros somos salvos, que si nosotros hemos recibido la gracia del Señor, que si nosotros hemos recibido su sangre, entonces nosotros hemos nacido a una nueva vida. Si nacimos a una nueva vida, entonces ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos. No es que no seas, no, ya no eres esclavo del pecado. Quiere decir que si el pecado me empieza a ordenar cosas a mí, por lo menos se me va a hacer difícil el pecar. Esto se ve con más claridad en el capítulo 7 de Romanos, porque en el capítulo 7 de Romanos, Pablo explica esto y dice: bueno, todo esto les he explicado a ustedes, pero en mi condición hay cosas que yo no quiero hacer y las termino haciendo. Hay cosas de pecado que no quiero hacer, las aborrezco, no quiero, no me gustan, pero mi condición pecaminosa me hace pecar. Y Pablo se queja de eso. Y se queja tanto que termina diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otra traducción dice: ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Entendiéndolo en el lenguaje que nosotros lo podríamos manejar, un lenguaje más cotidiano, sería: ¿pero por qué me pasa esto? Ya no quiero vivir así. Mejor estaría muerto. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos. Acuérdense que Pablo está viviendo en la gracia. Y estamos hablando del apóstol Pablo. No estamos hablando de Mauricio Espín, que es cualquier cosa al lado de Pablo.
Estamos hablando del que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Estamos hablando de uno que fue llevado al tercer cielo no sé cuántas veces. Estamos hablando de uno que tuvo revelaciones fuertes del Señor. No estamos hablando de mí, ni de usted. Y si ese hombre en esa condición de bastante santidad, bastante obra del Señor y de bastante entrega a Dios y de una evidencia contundente de los dones del Espíritu Santo en la vida de él, porque él mismo le mataron y lo oraron por él y lo resucitaron, él mismo por la predicación aburrida que tenía se le cayó un guagua de la ventana, el muchacho se murió, bajaron y lo resucitaron y luego volvieron a predicar. Él se está quejando y dice, esta condición que vivo no está bien. Pero antes de quejarme, démosle gloria al Señor, dice Pablo, porque la sangre de Cristo es la que trae salvación. Y ahí es donde entendemos el tema de la gracia. El tema de que el Señor Jesús nos pone este parámetro alto es porque ahora mismo tú tienes un regalo que se llama gracia. Y esta gracia te va a permitir a ti vivir una vida buena. Esta gracia te va a librar de un poco de cosas que ya vamos a ver. Y entonces tú debes vivir a la medida de esta gracia. ¿Me van copiando? Más o menos cuando a uno le contratan como trabajador en una empresa. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar en una empresa auditora, yo di las pruebas, toda la cosa, avisé a mis papás, a mi mamá y a mi papá, le dije, papi, mami, me contrataron en esta empresa auditora, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero era buenísima. Cuando le avisé eso, lo primero que papá hizo fue llevarme a comprarme un par de camisas y me compró una corbata nueva y me vio los zapatos y dijo, no, esos zapatos hay que lustrarlos bien. Y mi papá me acuerdo que el domingo anterior a mi primer día de trabajo, él estaba en la sala con, ¿sabían cómo se veía hacer, no? Lustrando mis zapatos. Y les veía así y seguía lustrando. Por cierto, papá era zapatero, así que lustraba súper bien. Y luego el mensaje para eso, yo, papá, deje nomás, ya está bien. Y dice, no, mañana va a trabajar de auditor, tiene que ir como auditor. Ese día yo no pensé nada, ¿no? Ese día yo era bien bruto. Ahora un poco menos. Pero tiene razón. ¿Qué tal que llego a la empresa auditora en calentador? No vale la pena, ¿no es cierto? ¿Qué tal que un abogado se presente en un juicio, se presente en camiseta y chancletas? El juez le vota. ¿Qué tal que el médico, el cirujano, llegue a hacer la cirugía embarrado las manos de pintura? No entra. ¿Qué tal que el pintor, el que va a pintar las paredes, llega vestido de terno? No empata, ¿sí ve? Uno tiene que ir de acuerdo a la ocasión. La gracia es eso. El Señor te ha regalado la gracia, tienes que vivir de acuerdo a eso. Casi que vestirte, yo no diría eso porque nuestra ropa no hace mucha diferencia, pero es el ejemplo nada más. Pero si estoy viviendo en la gracia, tengo que vivir acorde a esa gracia. O sea, el premio de la salvación, o mejor dicho, el precio de la salvación, no fue poco, fue la sangre de Jesús. La salvación no costó $10, fue la sangre de Jesús. La salvación no costó la ofrenda que ponemos acá, fue la sangre de Jesús. La salvación no fueron animales de una hacienda, fue la sangre de Jesús. Salomón, está escrito en la palabra que él presentó una ofrenda, ¿se acuerdan? Él y el pueblo, para la dedicación del templo. Y es una ofrenda hecho bestia. Es una cantidad de animales, pero brutal. Es una cantidad de sangre salvaje la que se derramó ese día. Los sacerdotes, dice ahí la palabra, que estuvieron los sacerdotes, los que ya había delegado David. Estamos hablando de más o menos 48 sacerdotes. Y entonces tuvieron que mandar a llamar a todos los levitas, todos. Estamos hablando de un pueblo de cientos o tal vez miles de personas
sacrificando animales, porque la gente traía, esto es para el Señor, para el templo, y nosotros ya listo, y mataban, se derramaba la sangre y lo mandaban para el otro lado a que lo terminen de procesar, y la sangre se llevaba y se derramaba sobre el arca. O sea, es terrible, es hartísimo, y fue un sacrificio tan fantástico. Ah, por cierto, la gente llevó oro, llevó plata, llevó piedras preciosas, llevaron túnicas, llevaron tapetes, llevaron de todo para ofrecer el sacrificio al Señor, la ofrenda para Dios, la dedicación del templo. Espectacular. Y dice la palabra que la presencia de Dios se descendió ahí en ese sitio. La gloria de Dios llenó el templo. La palabra que se utiliza es Shekinah. La Shekinah del Señor llenó ese lugar, como una nube, dice la palabra de Dios. Y que era una nube como espesa. Y los sacerdotes entraban y no podían estar de pie, caían. Y luego se levantaban como más podían y volvían a caer por la presencia de Dios. Espectacular, ¿sí o no? Ya, eso duró 3 días. 3 días duró. Y se acabó. La promesa del Señor, en cambio, fue permanente. Ahí está su corazón. Ahí Él lo dijo y así es. Por eso en Jerusalén uno llega a ese lugar y esperemos que lleguemos del próximo año, por cierto. Amén. En Jerusalén llega allá y los que han ido saben, llegan a Jerusalén y la cosa es muy extraña. Porque solamente llegar se siente algo lindo. Hay santidad en ese sitio, es del corazón de Dios. Pero esa nube poderosa ya no está. Duró 3 días. Todo ese montón de sangre, todo ese montón de plata, todo ese montón de oro trajo una presencia de 3 días. ¿Sí me va copiando? En cambio, la gracia del Señor que vino por la sangre de Cristo, la mejor sangre del universo, es permanente. No ha cambiado. Llevamos más de 2000 años con la gracia y no se va. Si le captas del poder de esto, entonces no es algo que cuesta una fortuna de dinero o de animales. Esto costó la sangre de Dios y nos toca vivir conforme esa medida. ¿Sí me van copiando hasta ahí? La palabra de Dios nos pone la ley para que, de acuerdo a la ley, lo que está en los 5 primeros libros, incluido lo que hizo Abraham, incluido lo que hizo Jacob, lo que hizo Isaac, todo eso, para que nosotros vivamos conforme eso y conforme eso sea la salvación del ser humano. Así más o menos se entendía. Pero Dios mismo pone esta ley para que nosotros nos demos cuenta que no es posible. No se puede vivir o ser salvo por el cumplimiento de la ley. Es imposible. ¿Por qué? Porque no te alcanza la vida. Tú vas dando sacrificio y cordero y te acabas los borregos del mundo y no alcanzan para cubrir el pecado de un ser humano. ¿Por qué? Porque no se puede. La sangre de los sacrificios solamente tapaba el pecado por un tiempito. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te bañes. Y es literal. Porque la palabra del Señor, cuando habla de ciertas inmundicias del cuerpo, dice: el varón que tenga polución nocturna lavará sus ropas en agua y será inmundo hasta la noche. Y al día siguiente, otra vez. Y al día siguiente, otra vez. Y es un continuo ritual para poder mantenerse santo. Mientras que la gracia del Señor viene sobre nosotros una vez y permanece para siempre. Y esta gracia nos permite a nosotros, como he dicho, ser libres de muchas cosas, libres del infierno, libres de la ira de Dios, de los que vamos a completar hoy día. Pero, Pablo nos explica aquí en el capítulo 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 del libro de Romanos, un parámetro que Dios nos da para que nosotros entendamos de este tema de la gracia, este pedacito. Si estás en la gracia, ya no hay condenación. Pero, si se te hace muy fácil pecar, si se te hace muy fácil el olvidarte de Dios, si se te hace muy fácil el alejarte del Señor,
Piénsalo. Posiblemente no estés en la gracia. ¿Me copia? Y yo sé que es duro. Yo sé que es duro. Por eso Pablo en el capítulo 7 dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. Mi espíritu las aborrece, pero mi carne cae en el pecado. Y él pide perdón y regresa. Ese es el parámetro para saber que estamos en la gracia. Que de pronto pecas porque eres gente. Y mientras vivas en esta carne y sangre y hueso que tenemos, vamos a pecar. La idea es que no pequemos mucho. La idea es que no pequemos nada. Pero lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Cuando te enojas, por ejemplo. Y te enojas fácil. Cuando alguien te cruza un carro. Cuando alguien te hace un ofrecimiento y no te lo cumplen. Cuando trabajaste y no te pagan. Cuando sales a la calle y de pronto se genera una envidia en el corazón porque ves que otro que no hace nada prospera y tú que sí estás trabajando no prosperas, te enojas. Eso también es pecado. Te enojas. Estamos pecando. Sí me va copiando. Entonces vamos a pecar. Pero ahí viene un punto. ¿Es fácil para mí pecar? Si es muy simple, si es ligero pecar, ahí hay que medirlo. Porque la idea del cristiano es que le pasa lo que a Pablo en el capítulo 7 de Romanos. ¿Por qué hago esto, Señor? Ya no lo quiero hacer, por favor, ayúdame. Líbrame de esto. Esa es la actitud del cristiano que vive en la gracia y de pronto ha caído. Aquel que se llama cristiano, pero que no está en la gracia, peca y le vale 2 atados de cebolla. Ni cuenta se da. Ni cuenta se da que ha pecado. ¿Sí me va copiando? Ahora, dentro de esta gracia, el Señor ha dispensado para nosotros una cosa más. Y esa cosa es la iglesia. Mírele al amigo que está al lado. Véale al que está al lado. Mírele, mamita, a la Gladys. Véale al Carlos. Gregorio, yo te veo a ti, tú veme a mí. Véale a la pastora Martita. Mírele al hermano de atrás. Mírale a tu hijo, mírale a tu mamá. Esa persona que está al lado tuyo es la iglesia. Esa persona que está al lado tuyo es parte de la gracia. Y es parte de la gracia en este punto. Alguien de mi familia que yo amo mucho, que por cierto no es que se lo digo muy seguido, me dijo así, me dijo: Mauri, estás mal en esto, pan, y me lo dijo. Y claro, después de decírmelo, ella inmediatamente dice: perdóname, discúlpame, no, es que no es que te quiero ofender, pero es que es lo que tengo que decirte. Y yo le digo: no, sí está bien, sí está bien. No es bonito que a ti te digan que estás mal. No es bonito que te digan: estás pecando en esto y estás pecando en esto. No es bonito. A mí no se me hace bonito. Que venga la profeta y me diga: tu pecado es este y este. Corrígete. Y eso, escucharlo solamente aquí, ya duele en la oreja. Acá da como coraje. ¿Y esta man por qué me dice esto? Ch. Pero luego uno se va a la habitación y uno lo medita delante del Señor y uno dice: miércoles, o en inglés, Wednesday. ¿Por qué hice esto? Señor, otra vez. ¿Sí me va entendiendo? Eso es estar en la gracia. Porque viene alguien de la iglesia, alguien de tu familia, alguien que te ama y enviado por Dios dice: estás pecando en esto y estás pecando en aquello, para que tú te corrijas. Y si no me cree, esto está en Romanos 3, capítulo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es la gracia, ¿no? Testificada por la ley y los profetas.
Profeta no solamente es el que te viene acá y dice, así te dice el Señor, ta, 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 ta. Profeta es, insisto, el que está al lado tuyo, que te conoce, que sabe que estás mal y te avisa y te dice, mami, estás como muy bravita. Papá, ya bájale. Eso también es un llamado de Dios. No piense que es una falta de respeto, es un llamado de Dios. Uno tiene que frenar y decir, hey, aguanta, ¿cómo que bravito otra vez? Pero si yo, según yo, ya no soy mal genio. ¿Cómo que le baje? ¿Cómo que estoy muy estresado? Pero según yo estoy tranquilo. Porque las cosas cuando las vemos de nuestro lado, las vemos con una óptica muy distinta. ¿Sí ves? Nosotros sabemos en las consejerías porque viene el esposo y dice, pastor, yo quiero una consejería porque mi mujer es terrible, usted no le conoce. Usted no lo conoce, mi mujer. Mi mujer aquí en la iglesia levanta las manos, amén, amén, aleluya, aleluya. Pero en la casa, terrible, es una loca. Y uno dice, ¿será que la hermana que aquí se le ve tan fresca? No le regresen a buscar a los casados, no van a saber quién es. ¿Será? Luego se va él, luego viene la esposa, pastor, quiere una consejería. Verá, mi marido es una bestia. Mi marido me trata a mí como que si yo fuera una loca. Él aquí en la iglesia, amén, a usted le ve ahí sentadito, sí, pero en la casa, hermano, se le corre la teja. Y uno, después de las dos consejerías, dice, ¿cuál será el loco? ¿La mujer, el marido o yo que les oigo a los dos? Cuando usted les junta en la consejería, pues ya de paso ya saben, cuando pidan consejería ya saben a qué atenerse. Cuando uno les junta porque no damos consejerías separadas, es una separado y luego la otra juntos. A ver si te atreves a decir lo mismo. Porque ya enfrente de la pareja, ya no dice todo. Ya enfrente a la pareja, a ver, mijo, ¿cuál era el problema? No, que, bueno, como pastor yo le decía la vez pasada, mi amada esposa, a veces altera un poco su estado de ánimo. Ella dentro de la iglesia está con un espíritu muy afable, pero cuando llega a casa, corrige un poco su actitud y se pone algo quisquillosa. Y uno dice, dijiste que era una loca. No, pastor, me entendió mal. Digo, bueno, es que quisquillosa y loca, hay algunas letras, ¿no? De diferencia. El Señor nos ha puesto a las parejas, nos ha puesto a los pastores, nos ha puesto a los hermanos, nos ha puesto a los profetas, nos ha puesto a tanta gente dentro de la iglesia para edificación de la iglesia, para que podamos decirte, estás mal. Para que podamos señalarte tu pecado, pero no señalártelo en condenación, decirte, eres un adúltero, te vas a quemar en el infierno. No para eso. Es para decirte, hermano, hermana, estás en adulterio. Cambia eso. No vaya a ser que si no te duele estar en adulterio, por cierto, si no te hace nada estar en adulterio, chuticas, yo de vos pensaría bien si es que estás en la gracia. Porque si estarías en la gracia no sería tan fácil tener moza. No sería tan fácil tener mozo. No sería tan fácil. Por lo menos vergüenza te daría. Y entonces el Señor en la gracia nos pone esto, los profetas. Le repito, regrésela a ver, ese es su profeta. El que vino con usted, el que duerme contigo, no es tu enemigo, es tu profeta. Es el que te conoce, es el que sabe de ti y es el que te va a avisar las cosas. Los hijos saben cómo se comportan los papás. Y si es verdad, hay papás que vienen acá y son el modelo de santidad y en la casa son un relajo. Procure ser siempre lo mismo en todo lado, por favor. Eso también es de Dios. El Señor Jesús era lo mismo frente a los fariseos, frente a Poncio Pilato y frente a los discípulos, frente a la samaritana. Él era la misma persona. Y su discurso era igual de fuerte con el uno y con el otro. Era igual de dulce con el uno y con el otro. Era igual de recto con el uno y con el otro. La diferencia era quién lo percibía. Y ahí viene el otro detalle de la gracia. Cuando tú estás en la gracia, percibes las cosas de Dios de una forma muy distinta.
Porque una de las ventajas de la gracia justamente es esto, el estar en la gracia nos trae primero reconciliación, pero la otra es esto, es el que el Espíritu Santo nos enseñe y podamos escucharle. Porque antes de esto, solamente, ¿quién eran los que escuchaban la voz de Dios? El profeta. Ya con Moisés hubo una señal. Antes de Moisés, el Señor se presentaba casi que físicamente. ¿Se acuerdan? Se presentaba ahí, les hablaba como un ángel, se presentó con Jacob y toda la historia. Pero cuando llega con Moisés, María y Aarón se portan mal, empezaron a murmurar acerca de Moisés, diciendo, ¿te imaginas, María, que Moisés viene a casarse con esta cosita? Habiendo tantas hebreas, va y se casa con una de otro pueblo. Vale, hermano. Y la otra le dice, cierto es, y empiezan a murmurar. Y el Señor les dijo, porque en medio de esa conversación también salieron otros asuntos como este. Aparte de eso, María, yo no sé por qué le oímos tanto a Moisés. Dios también te habla a ti. Dios también me habla a mí. Y el Señor les dijo ese día, por culpa de ese par, vino el Señor y dijo, ni más. Cuando yo hable, les voy a hablar por sueño y por visión. Y solo a Moisés le voy a hablar cara a cara. ¿Se acuerdan el pasaje? De ahí tenemos que sacar dos cosas, en un paréntesis muy grande. La primera cosa es esta: el Señor habla por sueño y por visión. Sí puede hablarte así. En la palabra está, claro que sí. Esta es la palabra profética más segura, la Biblia. Pero también puede hablarte a través de sueño y visión, por supuesto que sí. Siempre y cuando no contradiga la Biblia. La otra, si alguien te dice, yo vi al Señor y el Señor me dijo, chúticas, dúdale, porque la palabra dice que solo con Moisés iba a hablar cara a cara. El Señor habla, por supuesto, yo le he escuchado, les he contado el testimonio, tremendo, pero ver el rostro del Señor, esa es una cosa que nos espera en la vida eterna, acá no. Listo. La gracia, en cambio, nos permite a nosotros, ya que el Señor no hable solamente al profeta, sino que el Espíritu Santo nos habla a todos los que lo hayamos recibido. Por eso el Señor Jesús dice, me voy. Y los otros se ponen tristes, pero no se entristezcan, porque es necesario que yo me vaya. Esto es espectacular, que Jesús te diga que es necesario que Él se vaya. Cuando nosotros lo que queremos es que Él vuelva, ¿no es cierto? Es lo que queremos nosotros, que Él vuelva. Y el Señor dice, es necesario que yo me vaya para poder enviarte al Espíritu Santo, para poder enviarte otro consolador, el Espíritu de verdad, que te va a guiar a toda verdad. Y en varios pasajes del Evangelio de Juan, el Señor completa la idea diciendo, el Espíritu Santo es el que te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo es el que te va a recordar lo que yo les he enseñado, dice Jesús. Esa es la ventaja de vivir en la gracia. Una gracia que solamente los cristianos tenemos. ¡Qué grande! La gracia de que por la sangre de Jesús el Espíritu Santo me hable todo el tiempo. Que no le oigas depende de ti. La medida de comportamiento que el Señor pone acá arriba para que no peques, que te dice que no tengas malos pensamientos, que te dice que no robes, que no mates, que no insultes y que te sube la medida moral, digámoslo así, no es para fregarte la vida. Es para que puedas escucharle al Espíritu de Dios. Porque solamente cuando tu corazón está libre y suelto de pecados y de maldades y de estorbos, como dice el apóstol, descargando nuestro corazón de todo peso y del pecado que nos agobia, prosigamos adelante la carrera. Cuando nos despojamos de todo este peso, entonces la voz del Espíritu Santo se hace más fuerte, se hace más audible, más constante. Porque el Señor te está hablando todos los días te está hablando. En la mañana se acerca a tu cama y te despierta, golpe de 5 de la mañana.
para que te levantes a orar. Pero uno dice, luego te levantas a las 6:30 apurado porque ya te atrasaste al colegio, los guaguas tienen que entrar temprano, el desayuno, te vistes como puedes y te fuiste. Y vas orando así, Señor Jesús, en el nombre de yo te pido, dele, pase. ¿En qué estaba? Bueno, eso, amén. Y a veces uno ora así en el camino. La idea es que tú no tengas ese tiempo de oración solamente en la oficina, cuando te sientas, bueno, Señor, voy a trabajar, bendice este día en el nombre de Jesús, amén. Y se acabó la oración. El Señor te está hablando constantemente en su palabra, pero también te está dando direcciones constantemente para que tú hagas o dejes de hacer cosas. Voy a darles un ejemplo para que ustedes piensen en esto. ¿No les ha pasado que un día están súper espirituales, muy bien con el Señor, muy conectados? Se levantaron a orar. Normalmente esto suele pasar los domingos tarde, lunes de la mañana, porque como vieron al culto, aquí ya se van recargados y se van pensando en el Señor. Y aunque sea, si no entendieron la prédica, no pasa nada, van llegando en la mesa. ¿Le entendiste al pastor? No, ¿qué hablaría? Leyó este pasaje y por lo menos lo repiten, y eso ya les tiene conectados. ¿No les ha pasado que justamente sienten en el corazón algo de debería hacer esto? Van y lo hacen y les sale bien. O si no, sienten en el corazón de debería mejor abstenerme de hacer esto. Se abstienen y se libraron de algo. ¿No les ha pasado? ¿Verdad que sí? Eventualmente. La idea es que el Espíritu Santo te hable tan seguido que lo puedes escuchar todo el tiempo. Cuando los apóstoles salieron a evangelizar, el apóstol Pablo y sus compañeros iban a salir y dice la palabra, nos íbamos a ir a tal lugar, pero el Espíritu Santo no nos dejó. A evangelizar. Iban a hacer algo bueno, pero el Espíritu Santo no les dejó ir para allá, les detuvo. ¿De qué les libró? Ni idea, nunca lo sabremos. También leemos en la palabra que dice, el Espíritu Santo nos llevó para ese lado. También leemos en los apóstoles que dice, estamos reunidos y nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea que están en conversación con el Espíritu Santo. Y esto suena súper religioso, ¿no? Suena muy místico de que, vamos a hacer ahí que temblemos y que el Espíritu hable. No era tan así. Es muy cotidiano, es muy normal. Tan normal que tú estás caminando y el Espíritu Santo te habla y te conversa. Pero ¿cuándo lo hace? Mejor dicho, Él lo hace siempre. ¿Cuándo le oyes? Cuando estás libre de culpas, cuando estás libre de pesos más que de culpas, libre de lastres. Por eso dice el apóstol, soltando el peso y el pecado que nos agobia. La gracia significa que tú puedas saber que tú estás libre de pecados y de culpas por la sangre de Jesús y que puedes acercarte libremente al Señor. Eso te debería librarte a ti de la culpa. Pero también me depende esta parte de mí, no pecar. Y si peco, pedir perdón rápido para poder estar sintonizado con el Señor. De manera que cuando el Señor me hable, yo pueda oírle y pueda actuar conforme a eso. ¿Me va copiando? Ya. Ahora, en Isaías capítulo 2, versículo 12 al 17, el Señor nos habla de la ira que Él va a tener. Y nos dice así, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Nos saltamos al versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. Isaías 13, del 6 al 11, lo van a leer ustedes en casa completo, es la narración del día terrible. Ahí habla de la destrucción que habrá, que ningún monte permanecerá. Pero el versículo 11 es el clave aquí. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Ese es el castigo que viene sobre los malos y los impíos. Y escuchen esto. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ese es el día terrible del Señor.
que el castigo, la destrucción viene sobre el altivo y el soberbio. La gracia de Dios empieza por un acto de fe. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esta fe no de nosotros, pues es un don de Dios. Somos depositarios de la gracia, somos beneficiarios de la gracia cuando tenemos fe en Jesús. Cuando tú tienes fe en el Señor, puedes entrar en la gracia. Por cierto, una vez que estás en la gracia, no te sales, aunque quieras. Tampoco te caes, porque hay gente que dice cayó de la gracia. No, no te caes. Si estás en la gracia, te quedaste ahí. Lo que puede pasar es que dejes de sentirla, lo que puede pasar es que dejes de vivirla, lo que puede pasar es que dejes de disfrutarla. El estar en la gracia es un acto de fe, ¿no es cierto? Esta fe es la fe de Jesucristo, la que Él tuvo para morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Esto nos permite a nosotros estar viviendo ahora mismo en la gracia. Pero hay un detalle que sirve para nosotros poder acceder a esto. No se trata de obras que tú hagas, no se trata de las beneficencias que des, tampoco se trata de los latigazos que te des en la espalda. Lo que te permite acceder a esta fe de la gracia o a esta fe que te permite entrar en la gracia es la humildad. Por eso es que el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad significa que tú debes reconocer en ti mismo que tú no puedes sobrepasar esto y necesitas la ayuda de Dios. ¿Cuándo se vuelve la gracia insentible o cuando se vuelve la gracia imperceptible? Es cuando tú te has puesto orgulloso y altivo. La ira del Señor viene ahí, sobre el altivo y sobre el orgulloso. Cuando leyeron ustedes junto conmigo Isaías 13:11, ahí dice que el Señor va a destruir al impío. Tú no eres impío. Ahí dice la Biblia que el Señor va a destruir al malo. Tú no eres malo. Tú eres santo. Tú eres santa por la sangre de Jesús. Pero también dice que va a derribar al altivo. También dice que va a humillar al soberbio. Y ahí sí, capaz que llegamos en ese punto. Porque aunque estemos viviendo en la gracia, que es perfecta, nosotros viviendo de la gracia podríamos asumir que esta gracia me hace a mí una persona de otro nivel, mucho más alto que ustedes, los demás mortales. Y eso me puede llevar a mí a vivir en un estado de orgullo y soberbia. Y Dios va a derribar al soberbio. Dios va a derribar al altivo. Dios va a humillar a aquel que se ensoberbezca delante de los demás y delante del Señor. La gracia, como he dicho, es algo muy grande. Y para poder vivir y disfrutarla, se necesita estar dentro de ella libre de culpas. El Señor ya te quitó. Libre de pecados. Trata de vivir una vida buena, pero sobre todo esta última. Libre de orgullos y soberbias. Mira, tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Eres hijo y eres hija del Dios todopoderoso, dueño de todo el universo. Y es verdad que esto nos pone en una posición muy alta en el cielo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Eso es increíble. Pero debes también reconocer que no te lo mereces. Tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios no porque seas bonito. De hecho, sí son bonitos. Pero no es por eso. Tampoco es porque seas buena gente. Tampoco es porque vengas a la iglesia. Tú eres hijo e hija de Dios porque Cristo murió por ti. Y porque Él en su misericordia te extendió este conocimiento. Y tú tuviste un momentito así chiquitico de fe y te agarraste de esa promesa. Y eres hijo.
Y ahora el resto de la vida que tú vas a vivir es una formación que Dios te dará dentro de la gracia. Tribulaciones y un poco de cosas que la haremos otro día. Pero lo más importante, que ya que estás dentro de la gracia, es que tú te ubiques. Te ubiques bien en tu posición de hijo, rey sacerdotal, ¿no? Como leíamos ayer en Apocalipsis. Sacerdotes del Dios Altísimo. Lindo. Pero esto no te hace mejor que el resto. Esto te hace a ti siervo del resto. Porque así lo dijo el Señor. Y no solo lo dijo, así vivió el Señor. Él siendo Dios se humilló. Él siendo Dios se hizo hombre. Él siendo Dios se puso bajo autoridad. Puchicas, él siendo Dios tuvo una mamá. Y la mamá debe haberle dicho lo que nos dice a todos: te comes eso. La colada de agua. Jesús saca la basura. Jesús limpia la arena del gato. Han de haber tenido gato. Jesús pasea al perro. Jesús esto, Jesús aquello. Se puso bajo las órdenes de una mujer. Y a veces nosotros no queremos obedecer a papá y a mamá. Porque creemos que somos más altos, más fuertes, más inteligentes, mejor estudiados. Y Dios tuvo mamá y le obedeció. Dios tuvo papá. El Señor Jesús le tuvo a José. Y José era carpintero, un hombre rudo. Porque otra cosa hubiera sido que José fuera sacerdote o fuera, no sé, ¿cómo? Fuera florista. Algo más elegante, ¿no? No, era carpintero, un trabajo duro, con las manos, que te lastimas, que las manos no te quedan lisitas, ¿no? Sino son llenas de callos y astillas. Y le obedeció a eso, Jesús obedeció a ese hombre. Así de humilde es el Señor. El vivir en la gracia es espectacular, pero para poder disfrutar esta gracia de Dios, el poder de Dios, si queremos decirlo así, para que suene más atractivo, debemos ser humildes. El día del Señor viene, el día de la ira del Señor llega, y el Señor ha prometido guardar a su iglesia, sí. ¿Se acuerdan? Él ha prometido guardar a su iglesia para que en el día de la prueba la iglesia la pase fresco. Ya hablaremos de eso otro día, más detallado. Pero también el Señor nos muestra unas condiciones en la parábola. En el Evangelio el Señor Jesús nos dice que en el día de la fiesta llamaron a todos a la fiesta, pero hubo unos que no llegaron vestidos de bodas y los sacaron afuera. ¿Se acuerdan? No llegaron vestidos adecuadamente. La vestidura, esta ropa con la que llegas a la boda, no es exactamente la cantidad de dinero que tienes, y tampoco es la cantidad de elegancia que te manejas. El estar vestido de bodas delante del Señor es vestirte conforme la ocasión, conforme la gracia. Y la vestidura de la gracia es la sencillez, la humildad, la santidad. Por eso lo dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la iglesia de Filadelfia, de la Odisea. A la iglesia de la Odisea le dice: lava tus ropas que son sucias. Toma en vestiduras blancas, lávalas en la sangre para que sean limpias. Ponte colirio en los ojos para que veas las vainas que haces. Y no digas que eres rico. No, no lo eres. Sé sencillo, le dice a la Odisea. Estoy parafraseando un poco. Para que puedas entrar en la boda, para que puedas estar en la fiesta, para que puedas vivir en la gracia y disfrutar de esta gracia que Dios te da. Y luego uno piensa que, bueno, orgulloso es aquel que anda así y ve por encima del hombro y que anda en un carro excelente. Pues no necesariamente. El orgullo no tiene que ver mucho con la plata. El orgullo tiene que ver con la actitud del corazón. Porque hay gente muy pobre, impresionantemente orgullosa. ¿Saben de qué orgullo es? ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo solo. Déjame, no necesito de ti. Y el Señor extendiendo la mano para ayudar. No, yo tengo que salir de esto yo solito. Yo me metí, yo salgo.
Ese es orgulloso. Orgulloso tanto para pecar como para recibir el perdón. Cuando el Señor te dice a través del apóstol Juan, hijito, no peques, pero si pecaste, ve, pide perdón rápido, porque yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si cacha lo que dice, Él es el que nos perdona y Él es el que nos lava. No eres tú el que te limpias, no eres tú el que te libras de pecados, es la sangre del Señor. Y esto se logra a través de acercarse a Él en sencillez, en humildad, con un corazón sencillo, humilde, arrepentido de cualquier cosa que hagas. Yo entiendo y conozco sus vidas, las de muchos de ustedes, por no decir todos. Y sé que sus pecados no son gigantescos, ¿no? No es que qué bestia, qué malos que son. Pero tampoco es que sean tan santos. Y a veces pensamos que este pecadito, pues que pastor, solo es una mentirita nomás. O sea, tampoco creo que sea tanto problema. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Porque crees que eres fuerte. Por eso el Señor dice que Él va a abatir la soberbia de los fuertes. Crees que eres súper y que no necesitas y que tú eres recto. Y el Señor te dice, no lo eres. Vayan a la Biblia y léansela completita. Todos los héroes de la fe, todos. Abraham, Isaac, Jacob, David, sobre todo. Todos se han acercado al Señor diciéndole, perdóname, no sirvo para nada. Así se han acercado con esas palabras. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Jacob le dice, uy, soy muerto porque te vi. Isaías le dice, no, Señor, ya te vi y ahora voy a morir porque soy inmundo, de labios inmundos. Todos los hombres grandes de la Biblia siempre se han expresado así delante del Señor, sabiendo que no son merecedores de esto. Y justo por eso son merecedores de la gracia. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y ¿saben cuál es el peligro? Yo siempre que hablo de esto, me acuerdo mucho del curso de la doctora Silvia, de la hermana Silvia, cuando nos dio acá. Ella empieza siempre diciendo, son tiempos peligrosos, del pasaje de la palabra que nos dice que son tiempos peligrosos, que va a haber hombres amadores de sí mismos y toda la historia. Y ella dice, pensamos que esos hombres son los de allá, y quizás seamos nosotros mismos. Tengamos cuidado de esto. Analiza tu vida, hermano. Analiza tu vida, hermano. Revísate a ti. Y mira en efecto si es que tú eres orgulloso o vanidoso. Revísate en serio si eres soberbio. Si eres esa persona que dices, no, a mí no me digas nada, yo no necesito eso. Y hay algo de soberbia por ahí. Y es mucho de qué arrepentirse. Porque justamente ese es el obstáculo para poder disfrutar de la gracia. La gracia es tan maravillosa que es como un río, como un torrente que arrasa todo lo malo y se queda todo nuevo, refrescado y fructífero. Pero el orgullo es una represa que impide que esto fluya. Y te fluye por chorritos, por gotitas. El arrepentirse delante del Señor es justamente quitarte esto, esta vanidad, este orgullo, y podamos vivir así en la gracia del Señor. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies para darle la gloria al Señor y para orar delante de Él pidiéndole perdón y arrepentimiento. El Señor dice en Romanos capítulo 5, versículo 18, a través del apóstol Pablo, dice así: así que como la transgresión de uno, o sea Adán, por la transgresión de ese uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, la de Jesucristo, vino a todos los hombres,
la justificación de vida. Esta bendición de vivir en la gracia, esta bendición de ser perdonados, no es algo reservado solamente para unos pocos. Está reservada para todo aquel que tenga fe. A todo aquel que tenga la sencillez de decir en su corazón: yo no puedo solo, Señor, dame una mano. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Si hay un par de hombres en la Biblia que son espectaculares y la verdad no es que se le cuentan muchas maldades. Uno de ellos es Daniel, el profeta Daniel en Babilonia. Daniel tuvo un momento de orgullo y ese momento de orgullo le costó una vida entera de buscar al Señor una nueva oportunidad. Cuando se hizo la estatua de Nabucodonosor y que se tocaba la bocina y que todos se arrodillen, dice la palabra de Dios que solamente 3 no se arrodillaron: Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Y Daniel? Él sí se arrodilló. Él fue orgulloso. Tenía la posición, era gobernante en Babilonia. Así que obedeció lo que le mandó el rey de Babilonia. Eso le costó un poco de cosas. Hacia el final, hacia el capítulo 9 de Daniel, vemos a un Daniel ya viejo, ya anciano, bastante anciano. Y vemos cómo los sátrapas les convencen al rey Darío y le dicen: oh rey, vive para siempre. Da un edicto que cualquiera que ore a un Dios diferente de ti en estos 30 días sea echado en el pozo de los leones. Y entonces se hizo el edicto y se mandó por toda Persia y por toda Babilonia. Y entonces cuando Daniel se entera de esto, Daniel hace una cosa. Dice: esta es mi oportunidad. Y abre las ventanas y abre las puertas. ¿Saben qué oportunidad era? Cuando él era muchacho, hubo una oportunidad de arriesgar la vida y entregarla con sencillez delante de Dios, de los hombres, diciendo: Él es mi Dios y no me voy a arrodillar ante otro. Pero él falló ahí. Y cuando pasaron los años, Dios le dio una nueva oportunidad. Él abrió las puertas para que le vean. Y cuando les llevaron al pozo de los leones, él debe haber ido gozoso diciendo: por fin voy a probar que Él es mi rey. Y lo echaron allá y sucedió un milagro grandioso. Y el Señor, a través de después de ese milagro, le ha mostrado a Daniel una vida espectacular y unas visiones fantásticas que hasta hoy tenemos. Amado y amada, si has fallado hasta ahora, si has vivido mal, si eres orgulloso, si has sido vanidoso, si has sido soberbio, hoy el Señor te presenta tu oportunidad. No la desperdicies. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos, levántalas. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Pero ahora mismo ora al Señor levantando tu voz. Y es el momento en que tú le digas: Señor, Padre eterno, perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad y de toda culpa. Yo sé que Jesucristo es el Señor. Yo sé que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo sé que la sangre de Cristo ha limpiado mis pecados. Yo sé que la sangre del Señor me ha librado de la maldad. Yo sé que ahora tengo la gracia tuya, Señor, por la misericordia tuya, por la sangre tuya, por tu amor por mí. Pero también quiero acercarme hoy, díselo, quiero acercarme hoy, Padre, para pedirte perdón por el orgullo de mi corazón, por la vanidad de mis actos y de mis pensamientos. Quiero pedirte perdón porque he sido soberbio. Quiero pedirte perdón porque me he sentido suficiente para salvarme a mí mismo. Te quiero pedir perdón porque he sido altivo. Quiero pedirte perdón porque me he creído mejor que otros. Quiero pedirte perdón porque he sentido que yo tengo derechos y que todo mundo tiene que estar bajo mi autoridad. Te pido perdón. Te pido perdón porque me he abusado del título de hijo de Dios. Quiero pedirte perdón porque eso me ha hecho orgulloso y he vivido en vanidades. Hoy me arrepiento, díselo. Hoy me arrepiento
delante de ti, Señor. Y hoy reconozco que toda la gloria es tuya, que toda la alabanza es tuya. Hoy reconozco que soy salvo porque tú lo has querido. Hoy soy salvo porque a ti te ha placido. Dile: Señor, yo también reconozco que mi casa está bien porque tú has querido que esté bien. Hoy reconozco, Padre, que si algo tengo valioso en la vida es porque a tu voluntad le ha placido darlo, Señor. Yo te agradezco, Padre eterno, por tu bondad. Y otra vez te pido perdóname por haber sido altivo. Dile al Señor: Señor, no quiero ser abatido en el día de la ira. No quiero ser derribado en aquel día. Quiero permanecer de pie junto con los otros justos. Y por eso te pido perdón por mi soberbia. Y te pido perdón por mi altivez. Hoy me presento delante de ti, Señor, y suplico que la sangre de Jesucristo cubra esta maldad y desaparezca totalmente. Yo reconozco que la sangre de Jesucristo es la que tiene poder. Y por esa sangre soy limpio. Yo te ruego, Padre, derrámate sobre mí, permíteme disfrutar de esta gracia, que con tu Espíritu Santo me hablas todo el tiempo, que pueda escucharte, Señor, que pueda seguir tu dirección y que pueda vivir conforme lo que tú has mandado para mí. Eterno Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, fuerte, fuerte a Él.